Una cápsula reflexiva, junto con el pastor Manuel Recarey. Estoy hablando, y mi tema es el llamado de Dios a servir a Dios. El llamado que Dios nos hace a servir a Dios. Y fíjese que este tema, ¿cierto? Es un tema, o este llamado, mejor dicho, es un llamado amplio. Es un llamado, ¿cierto?, que Dios nos hace a todos, especialmente a nosotros que hemos conocido a Cristo, que hemos conocido el Evangelio, que hemos conocido la palabra. Fíjese algo interesante. Jesús en esta parábola, ¿cierto?, está haciendo un llamado, está haciendo una invitación a participar de una boda, ¿cierto? Y él pone, por ejemplo, un rey. Pero fíjese que en esta invitación, ¿cierto?, en este llamado que el Señor está haciendo, hay una respuesta. Hay una respuesta, ¿cierto?, de todos los convidados. Dios nos invita a todos. Dios espera que todos nosotros vengamos a esa fiesta. La Biblia nos habla de una fiesta maravillosa, ¿cierto?, en la cual se llama la boda del Cordero, que es el tribunal de Cristo, también se celebra. Pero en esta invitación que el Señor nos hace, no solo comienza, ¿cierto?, allá en el cielo, en la boda del Cordero, porque quienes van a la boda del Cordero, quienes van a participar de esta fiesta, de esta celebración, son aquellos que comienzan a celebrar acá en la tierra. ¿Estamos? Entonces la respuesta, fíjese, la respuesta, porque dice la Biblia, el reino de los cielos es semejante ¿a qué cosa? A un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. El rey, ¿cierto?, le hace una boda a su hijo. Y esto es parafraseando, simbolizando, ¿cierto?, que el rey es Dios, que la fiesta que se está celebrando es una boda, la boda del Cordero, ¿cierto?, y es la celebración de su hijo Jesucristo. Entonces, hizo una celebración que representa justamente esto, una comunión con Cristo, que representa la salvación, que representa el perdón, que representa todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y hay una entrada al reino de Dios. Y también nos habla eso, de la entrada al reino de Dios, porque estamos hablando de esa celebración. Entonces, aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que aprender. Primero, que el llamado de Dios fue hecho. Dios ya hizo el llamado de Dios, ¿cierto? Y también los siervos fueron invitados. Todos hemos sido invitados. Aquí nadie puede decir que Dios, ¿cierto?, ha hecho una excepción conmigo, que Dios ha hecho una excepción con usted. Y los convidados, el problema aquí está en que los siervos fueron invitados. Todos nosotros ahora mismo, cuando venimos a la iglesia, venimos al culto, es una invitación que Dios nos hace. Por eso la palabra culto tiene que ver con invocación de la presencia del Espíritu de Dios para celebrar. Por eso venimos al culto. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena del Señor, es un culto de acción de gracia, de gratitud por las bendiciones recibidas. Cuando no hay Santa Cena, como ahora, por ejemplo, es un culto de celebración, de gratitud de lo mismo, pero en ese culto nosotros celebramos, agradecemos a Dios. Es una boda, es una fiesta. Así que todos somos llamados. Los siervos fueron invitados, usted y yo, todos los que se quedaron en la casa, todos hemos sido invitados. El problema, ¿dónde está? Que los convidados no quisieron venir. Y ojo, y no quisieron venir porque no era una falta de invitación. Había una invitación. Entonces, ¿por qué no quisieron venir aquellos siervos, aquellos hombres que el rey había invitado a la boda? ¿Por qué no quisieron venir? Porque hubo una falta de disposición. Entonces, la Escritura acá nos muestran que no rechazaron esa invitación, ese llamado de Dios, no lo rechazaron por ignorancia. No lo rechazaron por desconocimiento, no lo rechazaron porque no sabían, porque no tenían idea, no, sino que porque pusieron sus prioridades por encima, ¿cierto?, de la invitación que Dios nos hace. Y muchas veces nosotros nos ocurre esto. Ponemos cualquier cosa por sobre, ¿cierto?, el llamado que Dios nos hace a servirle, a celebrar, a agradecer, a reunirnos en su casa, porque no es la prioridad. Cristo muchas veces no es la prioridad. ¿Se da cuenta? Entonces las Escrituras nos están enseñando que el rechazo
del llamado, de la invitación, no es por ignorancia, no es porque la invitación no fue hecha, no, es por falta de disposición, es porque simplemente no quisieron. Esa es la respuesta. Porque fíjese lo que dice, cuando está en la invitación, dice que uno se fue al campo, otro se fue a su negocio, a sus negocios. ¿Qué le parece? Esa fue la respuesta que le dieron al rey. A ese rey que dicen, oh Dios poderoso, que eres grande. A ese rey le dieron esta respuesta. No, señor, tengo que ir a ver mis tierras. Otros le dijeron, no, tengo que ir a ver mis negocios. Está bien. Y otros inclusive menospreciaron el mensaje. Esto nos enseña una tremenda verdad, nos enseña algo bien interesante. Por eso, cuando leía esto, ¿cierto? Me llamaba la atención que no todas las personas a quien Dios llama, no todos responden. Y no todo de rechazo. ¿Cierto? El rechazo que le hacemos a Dios, ¿cierto? No todo rechazo de Dios es directo. No somos ni siquiera directos. Hay gente que miente, hay gente que dice, no voy al culto, no voy acá, no sirvo a Dios, no hago esto, ¿por qué? Por un montón de excusas. Entonces, el rechazo que le hacen a Dios no es directo, no es confronto, no le dicen a Dios, Señor, no quiero. No, sino que a veces el rechazo es silencioso. Lo disfrazamos. ¿De qué? De ocupaciones. Entonces, siempre lo postergamos a Dios por cuestiones cotidianas de la vida. ¿Se da cuenta? Eso es lo que sucede acá. Está hablando de la parábola que es semejante al reino de los cielos. Es lo que nosotros como cristianos, como creyentes vivimos. Hoy ocurre lo mismo. Dios te sigue llamando y te vuelve a llamar y te golpea y te dice, ya pues hermano, ya pues hermana, ya pues, hace un llamado a servirle a Dios y nosotros, muchos no responden. No porque no puedan, sino porque no quieren dejar lo que consideran más importante. Entonces hay una tremenda necesidad. La Biblia dice que la viña es mucho y los obreros son pocos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no queremos servir a Dios como si fuera una carga, hermano? Como si fuera una cosa pesada. Entonces, muchas veces nosotros no queremos dejar lo que consideramos mucho más importante. Pero a veces, ¿cierto? Nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestras preocupaciones, nuestros deseos personales son prioridad. ¿Por qué no Dios? ¿Por qué Dios no es nuestra prioridad? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el deseo, el amor? ¿Dónde está eso que tanto muchas veces proclamamos que Dios es todo para nosotros? Entonces todo aquello que ocupa el corazón puede convertirse en un obstáculo para responder a ese llamado de servir al Señor. Entonces no es que el hombre no escuche, es que no está dispuesto. Esa es la realidad. Entonces yo tengo que examinar mi corazón. Tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Será que hay tantas cosas en la vida que las priorizamos, ¿cierto? Primero que Dios, las ponemos primero que Dios. El problema era que esas cosas tenían más valor que el llamado de Dios. ¿Se da cuenta? Que todas las cosas tienen más valor que el llamado del Señor a servirle. Si servir a Dios no es una carga, servir a Dios es un privilegio, es una bendición que Dios, el Dios del cielo, el Todopoderoso, el Omnipotente, te considere a ti para servirle a Dios. No es un privilegio, no es una honra. No siendo digno, Dios pueda elegirnos para servirle. Servirle es una bendición. Lamentablemente, así vive el cristiano hoy día. Hoy está ocupado, distraído, sin querer brindarle ningún tiempo al Señor, a ese llamado de Dios que Dios nos está haciendo. Y le digo, este llamado no es temporal. Estamos hablando a que no es una inversión temporal, es una inversión a lo eterno. Dios nos está llamando, porque la Biblia dice bien claro, el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. La pregunta es, ¿para qué estamos sembrando? ¿Para el Espíritu o para la carne? Entonces la invitación, ¿cierto?, sigue vigente todos los días. El Señor está a las puertas. Cuando usted lee Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 20, y usted escucha estas palabras diciendo, aquí estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él. Ese texto, aunque nosotros muchas veces lo hemos usado para evangelizar, para llevarlo a la gente que no conoce a Cristo, ese texto no es evangelístico. Ese texto no es para la gente que no conoce a Cristo. Ese texto es para la iglesia, porque si usted se da cuenta,
en el contexto y sigue leyendo, se da cuenta que Jesús está golpeando la puerta ¿de qué? La puerta del cristiano, la puerta de la iglesia. ¿Y por qué está golpeando? Porque Cristo está fuera. Entonces la invitación sigue vigente, pero el corazón sigue ocupado porque dice: yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno me abre la puerta de su corazón, si alguno, quiere servirme, si alguno quiere disponer su corazón, esa invitación está vigente, pero el corazón, ¿cómo está? El corazón está ocupado. Entonces no hay una disposición. Porque le digo una cosa, mire, escúcheme bien, ir al culto, asistir a la iglesia, no es servir a Dios. Ir a la iglesia es un deber cristiano. Servir a Dios es mucho más allá de ir al culto. Así que si usted cree que yendo al culto está sirviendo a Dios, está equivocado. No es servir a Dios, es un deber. Es un beneficio para usted. Pero Dios nos está haciendo esta invitación no para ir a un culto solamente, para servir a Dios, para involucrarnos en su obra, para poder trabajar para Dios. ¿Se da cuenta? Además, esta parábola muestra algo más. Dice que el rechazo, el llamado, no queda. Y a veces uno dice: bueno, yo no quiero servir a Dios. Listo, ya, no quiero servir a Dios. Pero escúcheme bien lo que voy a decir. La palabra de Dios dice que el rechazo, ahí en el versículo 6, dice: y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, verso 7, se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Oiga, es terrible. Cuando usted le dice no al Señor, está diciendo que Dios no es merecedor. Y hay algo más, que los que le niegan su servicio a Dios, le niegan su corazón a Dios. Oiga, no se olvide que Dios a usted lo creó. Fue creado por Él y fue creado para Él. ¿O se le olvidó? Dios no lo creó a usted para que usted disfrute la vida y le dé vida goza a usted, a su carne. Dios lo creó para Él. Usted le pertenece a Él. Su vida depende de Él. Usted se va a morir el día que Dios quiera que se muera, porque toda su vida, todo depende de Él. Entonces, acá dice, los convidados que se negaron, dice que no eran dignos. Y esa palabra, no eran dignos, no quiere decir que Dios menosprecie. Escuche, hay una ley, que es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted sembró, cosechó. Si usted considera que Dios no es digno, usted no es digno. Yo no soy digno. Entonces dice que los que se negaron a esa invitación no eran hallados dignos. Entonces después dice: y pues a la salida, el verso 9, a la salida de los caminos y llamada a las bodas, a cualquiera que llegue. Esta parábola está diciéndonos que el que rechaza el llamado del Señor no se queda sin consecuencia. Si usted no hace lo que Dios quiere que haga, no importa, no lo haga. Dios va a buscar a otro, porque a veces nos creemos indispensables. Si cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, el beneficio es para nosotros. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Si usted busca en Job capítulo 22, el verso 2, el versículo 2, ¿traerá el hombre provecho a Dios? ¿Acaso somos provechosos para Dios? ¿Somos útiles para Dios? Sí, pero en la medida que nosotros nos disponemos para Dios, el bien es para nosotros. Porque mire lo que dice el texto: ¿y traerá el hombre provecho a Dios? Una pregunta. Al contrario, dice. O sea, a Dios no somos provechosos. Si Dios, cuando te invita a que le sirvas, el beneficio es para ti. Entonces dice: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo, para mí mismo es provechoso, pero el hombre que es sabio. O sea, que el hombre que se dispone a servir a Dios, que dispone su vida al servicio de Dios, es sabio, inteligente, ese es vivo. Entonces, cuando yo sirvo a Dios, en la medida que sirvo a Dios, el beneficiado soy yo y Dios me considera sabio. Quien acepta la invitación a servir a Dios es sabio. Después el verso 3 dice: tiene contentamiento, se alegra a Dios en que tú seas justificado, en que tú sirvas a Dios, en que tú tengas obras de justicia, en que tú hagas un servicio para Dios, que hagas perfecto tus caminos. No, son preguntas que tenemos que pensarlas. Somos beneficiosos para Dios. O sea, Dios puede hacer lo que Él quiera, si Él tiene todo el poder. Pero el Dios quiere usar tu vida para su servicio.
Dios escogió al pueblo de Israel, Dios escogió a Moisés, escogió al sacerdote, al sumo sacerdote Aarón, para que se dedicara al templo. Dios escogió, siempre Dios estuvo escogiendo hombres. Y en este tiempo, siglo XX, que Dios te escoja a ti, es un privilegio, es una bendición, ¿cómo no va a creer? Entonces, el rechazo al llamado no se queda sin consecuencia, trae consecuencia, porque el rey, ¿qué hizo? Llamó a otro. Y los primeros llamados, los primeros convidados, ¿qué pasó con los primeros convidados? No fueron dignos. ¿Pero por qué no fueron dignos? ¿Sabe por qué no fueron dignos? Porque ellos consideraron que servir a Dios era poca cosa. Y los primeros convidados perdieron su lugar, porque servir a Dios, cuando tú sirves y honras a Dios, Dios te honra. ¿Se da cuenta? Entonces esto revela que el privilegio de ser llamado no garantiza la entrada. Lo que determina es una participación a la fiesta en respuesta. Pero si usted piensa, si usted ni siquiera está dispuesto ni disponible a servir a Dios en la tierra, ¿usted cree que va a entrar a las bodas del Cordero? Porque aquí dice que había uno vestido y que no estaba vestido de fiesta. Algunos coladitos por ahí. Entonces, la entrada, lo que determina participar en esta celebración, en esta fiesta, es la respuesta. Escuchen bien. ¿Cuándo yo voy a participar de esta fiesta, de esta celebración? Va a depender de qué. De la respuesta que usted le dé al llamado que Dios te está haciendo para servirle a Dios. Dios no obliga a nadie, pero aquí hay algo terrible. Aunque Dios no obliga a nadie, pero tampoco repite indefinidamente el llamado a la invitación. Aquí en ningún momento, cierto, el Señor dijo, bueno, vayan otra vez, vayan a invitarlo otra vez, vayan. No, Dios te invita, pero Dios no nos va a hacer rogar a nosotros. Dios no te hace rogar, nosotros andamos rogando, por favor. Pero no, Dios no repite su llamado. O sea, hay un tiempo de gracia, una oportunidad, una invitación que está abierta, pero también hay un momento en que esa puerta deja de estar disponible. Porque esta puerta para estos siervos que no aceptaron, que priorizaron todo un montón de excusas, se les cerró la oportunidad. Porque no fueron hallados dignos. Escúcheme. Que eso no sea una realidad en nosotros. Servir a Dios no es indigno, es digno. Es un privilegio, es una bendición. Mire, hay un predicador que se llamaba Billy Graham. Es uno de los evangelistas más impresionantes, más grandes que ha tenido el mundo. Millones de personas han llegado a los pies del Señor. Billy Graham fue asesor de muchos presidentes de Estados Unidos, presidentes de la República. Era considerado y tenía un título que le apodaron el hombre clean. El hombre clean significa el hombre limpieza, porque nunca encontraron ni una mala reputación en su vida. Era tanta la influencia sobre los presidentes que le ofrecieron un cargo político por la influencia que tenía. ¿Sabe qué respondió Billy Graham? Dijo, yo nunca me rebajaría a ser un diplomático. Nunca dejaría de ser un diplomático de los cielos para ser un diplomático de la tierra. O sea, que su prioridad fue Cristo. Entonces, hay un tiempo, una oportunidad, una invitación que está abierta y que nosotros debemos aprovecharla, pero también hay un momento en que esa puerta se cierra. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes están dispuestos de una vez por todas y que Dios no haga lo que ocurrió con estos invitados, con estos siervos? Los siervos que decían, no, rechazaron la invitación. Así que Dios nos ayude a no rechazar esta invitación y a disponernos en las manos del Señor, servir a Dios. Termino diciendo, servir a Dios no es una carga, es un privilegio, es una honra, es una bendición. Amén. Así que la invitación está hecha, la respuesta es de cada uno. Amén. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesucristo, gracias por esta palabra, Señor, que tú me has compartido en esta noche. Gracias porque debemos servirte a ti con corazón, con temor, Señor, y que servir a ti, Señor, es un privilegio, no es una carga, es una bendición. Señor, porque ahí está el secreto de la prosperidad, servir a Dios. Porque tú, Señor, nos dice que cuando sirvamos a Dios, entonces tú nos prosperarás. Gracias te doy
Gracias por esta palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y que esta palabra no salga por un oído, que no entre por un oído, salga por el otro, sino que la podamos retener, Señor. Yo sé que tú, Señor, le hablaste a cada uno, a mí también, Señor, a cada uno de los que hemos escuchado en esta noche, aquellos que están en la iglesia, aquellos, Señor, que están a través de Facebook, Señor, a cada uno de los que tú, Señor, les has hablado en esta hora. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú, Dios mío, te glorifiques, Señor, y nos ayudes para poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Espíritu Santo, que coloques en nosotros un espíritu de servicio. Ayúdanos a servirte de corazón, en el nombre de Jesucristo, Señor, porque tú a los que te honran, tú los honras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Que Dios me los bendiga mucho y nos vemos pronto. Bendiciones, bendiciones. Chao, chao. Si desea recibir nuestras cápsulas reflexivas, confirme a través de nuestro WhatsApp al +56 952 18 16 73. Una cápsula reflexiva. Nos vemos en una próxima cápsula.